¿Estamos mal educados o somos mal educados los colombianos? Bueno, en principio creería que se trata de una cuestión cultural. Nos han educado para ser egoístas. El colombiano es muy egoísta. No pensamos como sociedad, sino que pensamos como individuo. Y cuando tenemos alguna cuota de poder, pensamos simplemente en beneficiar a los familiares, en beneficiar a los amigos, en beneficiar al vecino, siempre en beneficiar, buscando el beneficio propio, jamás el beneficio común. Y pienso que esa idea ha permeado tanto la educación pública como la educación privada. Y es hacer gala de nuestro egoísmo y aparte de eso sentirnos orgullosos por eso. Teóricamente, la Ley General de Educación de 1994 posee unos ideales que debieron haberse cumplido. ¿Dónde considera que está el vacío? ¿En quienes lo diseñaron o en la aplicación? ¿O la diferencia en lo teórico y la práctica? Yo pienso que la Ley General de Educación es muy bien intencionada y miró radicalmente la profesionalización de la educación. Sin embargo, los sueldos, hoy en día los sueldos son de hambre. Para ingresar a la educación pública con meritocracia prácticamente no existe la meritocracia en ese sentido, pues son muy poquitas las plazas que ofertan y todo eso está manipulado en la parte política, pues mucha provisionalidad, mucho personal de horas extras, pero yo pienso que en sí se trata más bien de una política de Estado, que la educación pública sea de muy mala calidad. Y pienso que eso se solucionaría con que se le inviertan mucho más recursos a la educación, pero sobre todo que se haga control, porque curiosamente muchos de los profesores que enseñan en la educación privada también enseñan en la educación pública con resultados ya conocidos por todos, por ejemplo las pruebas de estado, donde las diferencias son abismales entre los resultados de la educación privada y los resultados de la educación pública en general, ¿sí? Con muy contadas excepciones. Entonces, se trata más bien que, por ejemplo, los políticos se den cuenta que no hay que ser tan inequitativo, o sea, el problema de equidad aquí, porque ningún político pondría a su hijo en un colegio público. Cuando los políticos y cuando los que toman decisiones en el país empiecen a poner sus hijos en colegios públicos, van a ver la real necesidad de adecuar mejor estas instituciones y de realmente poner a funcionar la educación con un control porque rayos, son sus hijos los que están estudiando ahí y ellos quieren que salgan bien educados, pero mientras los dueños del poder, mientras los ricos sigan poniendo a sus hijos en colegios de élite y los hijos del pueblo sigan estudiando en colegios oficiales en su gran mayoría, las cosas van a continuar como están. Que sea política de Estado, que la educación pública sea de muy mala calidad, ¿verdad? Para que continúe el estado de cosas y la brecha social siga siendo aún más amplia con el correr de los tiempos. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Tobón Jaramillo y pues fui escogida por el profesor Jainer Sosa, que me hizo unos interrogantes muy importantes y que dejaron cuestionando mi cerebro por mucho tiempo. Entre esos me preguntó si en Colombia somos mal educados o estamos mal educados. Pues yo considero, y hablando con él de manera muy personal, le decía que estamos mal educados, y no por las instituciones, sino considero que las nuevas familias, la nueva generación y el tiempo ha hecho que los muchachos de hoy en día vengan desde la casa con una formación bastante débil en valores, lo cual hace que esta formación no se fortalezca en el colegio, pues de una u otra manera este vínculo se rompe, porque lo que se quiere hacer en la escuela, infortunadamente en la casa no se fortalece. Entonces considero que nosotros los colombianos en la actualidad estamos mal formados o mal educados desde la casa. Y con respecto al segundo cuestionamiento que habla sobre la ley de educación,
nos preguntan si hay un vacío en el diseño, es decir, en quienes la diseñaron o en la aplicación. Pues yo considero que el vacío se encuentra en el diseño de la misma, teniendo en cuenta que diseñaron unos lineamientos, unos estándares homogéneos, es decir, lo mismo para todos sin tener en cuenta ni diferencia de los niños que están en la zona rural, los niños que están en la zona urbana, es decir, todo el mundo aprende lo mismo, pero hay que tener en cuenta contextos, ambientes, intereses, necesidades. Por tal razón, esto de una u otra manera no se ha podido cumplir porque el vacío se encuentra en ese diseño que no satisface las necesidades de las diferentes poblaciones estudiantiles, en este caso de nuestros niños y jóvenes que realmente son quienes están en este proceso de formación y hasta este momento no hemos podido cumplir a cabalidad con esos ideales. Licenciado Francisco Roja, ¿estamos mal educados o somos mal educados los colombianos? Los colombianos hemos ido perdiendo unos valores de educación y eso nos ha llevado a que tengamos unos comportamientos sociales no acordes con la realidad social que vive el país. Eso nos podría ubicar en el término de que no estamos bien educados para afrontar la situación social que vivimos. Teóricamente, la Ley General de Educación de 1994 posee unos ideales que debieron haberse cumplido. ¿Dónde considera que está el vacío en quienes los diseñaron? ¿En la aplicación o la diferencia en lo teórico y la práctica? La Ley General de Educación fue concertada con el magisterio colombiano. Es quizás una de las normas que más ha rendido y dado frutos a nivel nacional. Por eso en el diseño no está la falla. Puede haber alguna falla en la aplicación, dada que las personas o las partes del gobierno encargadas de desarrollar y poner en práctica la ley general no la acogen como tal y lo que buscan es modificarla y hacerle los cambios que consideran ellos necesarios y así lo que van es lesionando una norma que a todas luces está enmarcada dentro de la concordancia y los actos sociales que pueden llevar a la sociedad en el mejor ambiente. La Ley General de Educación, como se explicaba, es el compendio y el acuerdo entre el magisterio y el gobierno. La aplicación de ella tiene que estar circunscrita a la verdad y a la justicia y a la equidad. La Ley General de Educación, la ley que acordamos los maestros colombianos con el gobierno nacional, es la ley que comprende todo lo esencial para que se pueda desarrollar y buscar una sociedad equitativa y justa. Por eso cuando nosotros hablamos de los ideales que contempla ella, tenemos que decirles que ojalá se aplicara como tal, pero no se ha podido hacer eso porque el gobierno en su afán de mantener a los educadores y a la educación en un estado deplorable, pues no permite que esto se siga adelante. El acuerdo que hicimos los educadores colombianos con el gobierno nacional y tiene unos principios y unos ideales tan básicos que para que se puedan desarrollar necesitan precisamente el concurso de ambos frentes para que así se puedan esos ideales, esos principios básicos que allí se consignaron, pues han sido lesionados. ¿Por quiénes? Pues por el gobierno, que a través de sus aspiraciones en mantener a los educadores en un estado latente, allí que no progrese, que no rinda de calidad, pues ha venido perjudicando los objetivos que allí se escribieron. Los principios fundamentales, como era cómo promocionar la educación, cómo convertir el educador en un instrumento que pudiera lograr llegarle a todas las bases del pueblo colombiano, no ha dado los resultados porque por el influjo económico y la cuestión fiscal del Estado no permiten que los educadores se capaciten como debe ser y que rindan también como debe ser. Hoy en día, los educadores para capacitarse tienen que gastar una millonada de plata y eso ¿cuándo lo va a haber revertido después? Nunca. La Ley General de Educación lo tenía y lo decía claramente, por estudio, por tiempo de servicio y por calidad en el trabajo. Eran las tres recomendaciones. Hoy en día esta situación no está dando estos resultados. Por eso nuestra invitación es
que se debe conformar un estatuto docente que recoja los principios de la Ley General de Educación, que recoja los principios que hemos venido ventilando los maestros en cuanto a la calidad y en cuanto a la pertinencia en capacitación. Eso nos permitiría pues a tener una educación amplia y sana como lo contempla la ley. Pero con las últimas medidas, y lo vuelvo a reiterar, el gobierno no busca otra cosa sino guardar, acomodar sus finanzas en pro o en detrimento de la educación y de los educadores y del futuro del país. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir impulsando nuestro trabajo y que ojalá haya un gobierno que vislumbre que allí en la educación, que allí en esa Ley General de Educación, si hay que reformarle algunos aspectos, se hagan, pero que sea la base de la discusión allí para que nosotros salgamos adelante como debe ser. Eso es nuestro anhelo y ojalá se cumpla como se aspiró en el 74.